Jaime Toral. A día de la grabación de este video, Jaime Toral aún no es detenido, pero pues tiene una orden girada por la Fiscalía de Veracruz. Entonces, prácticamente nos estamos adelantando a la noticia. Pero primero que nada, ¿quién es Jaime Toral? Yo creo que pocos lo ubican. En su contraparte, yo creo que muchos ubican a doña Leticia. Pero dígame, que ¿a qué le supo la coca? Platíqueme. Pues a coca sabía refresco. Ay, Jaime. Una mujer de la tercera edad muy conocida por presunta y supuestamente tener movilidad limitada. Su viralidad surge de que el angelito de Jaime Toral le llevaba cosas de mandado hasta su casa de forma totalmente altruista, sin contemplar que lo que gastaba en ayudar a doña Leti no era ni el 5% de lo que generaba exponiéndola a las redes sociales. Pero la pornomiseria a día de hoy no es un delito en México. Aún. Entonces, ¿de qué se le acusa? Pues primeramente, continuando con el gran apoyo que le brindaba a doña Leti, era tanto el apoyo que le dio un techo donde quedarse, pero también una puerta cerrada y la consigna de continuar haciendo videos para el canal de Toral. Además, lo que parece más turbio, presuntamente se ha vinculado con la desaparición de su expareja de 18 años, con la que sostuvo una relación desde que ella era menor de edad, por lo que al altruismo extremo y a tener un gran corazón, también le podemos agregar el delito de grooming. Doña Leti no estaba encerrada, ella vivía con nosotros en la misma casa, en el mismo espacio. Me dio mucho gusto conocer a Jaime Toral, siempre muy platicador, muy sonriente, muy alegre y muy respetuoso también. Qué bueno que Dios pues me lo puso en mi camino, yo le agradezco a Dios eso. Dicen que fue un ángel que pues Dios me mandó. Alex Marín. Y hablando de grooming, yo creo que no hay una sola persona en el planeta que le sorprenda que Alex Marín sea una basura de persona, haciendo evidente en cada entrevista que extorsionaba monetaria y emocionalmente a sus 3 novias para hacer lo que él quería y dejarlo a él hacer lo que quisiera, tanto dentro como fuera de la supuesta relación poliamorosa. ¿Tú a tus novias les tienes algún reglamento? Sí. Okay. Son 3 reglas. La primera, su único novio soy yo. Que, sorpresa, sorpresa, no era como la platicaban. Te decía que era un poliamor, pero en realidad no era un poliamor, ¿sabes? Era más como para captar la atención de la gente de los medios y realmente en casa o atrás de cámaras era otra cosa. Cuando se disolvió la feliz familia, Alex Marín agudizó su modus operandi que ya había comenzado con su anterior familia, cuando convenció a Yamilet a sus 18 años de salir de su ciudad para vivir con ellos en Jalisco. Esto se agudizó bajo el término pendejo que ha surgido en internet de hacer debutar. Alex comenzó a tener tendencia por grabar con chavas cada vez más jóvenes o visualmente más jóvenes. Y dato curioso, yo llegué a apoyar a una fotógrafa en sesiones de video y me contó que en una sesión de 15 años las amigas de la quinceañera traían el chisme de que a una de ellas la había contactado Alex Marín. Y en otra ocasión, una amiga mía que hace campañas modelando en Instagram me mostró lo insistente que era Alex Marín para conocerla. El vato tenía un modus operandi muy exhaustivo para reclutar y pues si lo que contaban las amigas de aquella quinceañera era verdad, el vato no distinguía de edades, cosa que se comprobó pues luego de imputarle cargos por sorpresa, trata de personas. También se le acusó de abuso hacia una menor que era una niña de 16 años, que en varias notas se afirma que es incluso la hermana menor de Giselle, una de las supuestas esposas de Alex Marín. Pues claramente me duele todo esto que está pasando, más que nada por mi familia.
y nada más pido justicia, es lo que quiero. Y a eso vengo, a hacer justicia. Y lo que era aspiracional para muchos señores rancios se volvió mucho más turbio de lo que parecía. Lo sorprendente es que aún hoy en día sigue habiendo personas que defienden a este sujeto que, sorpresa, sorpresa, resultó ser una basura de persona y un criminal. Pues sí, ¿cómo es posible y cómo la gente no se daba cuenta o no salía cómo nos trataba en la casa, cómo realmente eran las cosas adentro? Marian Gonzaga. Y hablando de basuras de persona, el caso que hizo que los temacheros defendieran a Fofo Márquez y que, legítimamente, la justicia mexicana fue bastante laxa con ella, pero eso no significa que el pendejo de Fofo Márquez no mereciera los años que le imputaron. Pero contexto. Marian Gonzaga es una influencer de TikTok e Instagram que cometió un pequeño error cuando por accidente apuñaló 14 veces a la novia de su expareja, Valentina Gilabert, quien obviamente comprendió que todo fue una equivocación y le otorgó el perdón para que Marian solo pasara 5 meses en prisión y obtuviera la libertad asistida. ¿Y en qué consiste esto? Pues Marian debe hacer el gran esfuerzo de asistir a la autoridad judicial periódicamente. Ni siquiera una vez al mes, cada que se acuerde, y si no se acuerda pues ya será para la otra, al cabo que ni que fuera para tanto. El crimen que se le imputó fueron lesiones dolorosas y no un intento de feminicidio u homicidio, dependiendo del contexto que se le considere, porque, pues obviamente, el hecho de apuñalar 14 veces a alguien no es prueba contundente para aseverar irresponsablemente que Marian quería desvivir a Valentina. Otro agravante es el hecho de que actualmente existe una riña en redes sociales porque al parecer el perdón se concedió con la condición de una compensación económica que parece ser no se ha terminado de cumplir, pues como si estuviera sacando una estufa en Coppel, la familia de Marian le pidió a la de Valentina y a la fiscalía que se pudiera pagar a plazos y presuntamente se ha incumplido con los pagos chiquitos, a lo que Marian no ha hecho más que tratar la situación como si fuera un beef de redes sociales, como si fueran la cotorriza y Shushodom, tirándole a Valentina como muerte de hambre por exigirle que pague la compensación, que es el único motivo por el cual no está en la cárcel, y dicho sea de paso, sigue siendo muy laxo. Es una persona que activamente apuñaló a otra 14 veces, no se robó un pan de la farmacia Guadalajara. Bueno, ese video finalmente es, bueno, les agradezco pues al final el apoyo de mi video pasado. No justificó, como se los he dicho muchas veces, lo que sucedió. Celia Lora. Si bien ya es un poder ficticio muy grande ser una figura pública de internet, también el hecho de venir de una familia muy relevante para la cultura mexicana da ciertos poderes con la prensa y obviamente con las leyes. Pues a día de hoy, con el caso de la hija de Alex Lora, Celia Lora, solo se puede especular con que pasó 3 meses en prisión, pero lo que no se tiene que especular es su culpabilidad en el homicidio imprudencial doloso de un trabajador que solo daba mantenimiento a una caseta telefónica con la que Celia se estrelló en 2010. Caso bastante parecido con el de Jason Wolf, que si bien fue una persona y no una familia, pues a ambos resultados impunes gracias a presuntamente compensar económicamente a las familias de los afectados, ambos con el agravante de presuntamente haber estado alcoholizados, y ambos a día de hoy siguen subiendo contenido. Quizá la única diferencia es que Celia Lora sube contenido para adultos y ese público, como ya lo vimos en el caso de Alex Marín, son menos selectivos sobre las personas que apoyan en internet. También sé que cualquier persona nos podemos equivocar. Atropellar a una persona, independientemente si fue o no pasó, en realidad nos puede pasar a cualquier persona. Christian.
El caso de Chris Chan da para un video completo en el canal hermano Medranuki, pero sintetizado se trata de un creador de internet que solo se puede definir como lolcow. Solo existía en internet para que la gente se burlara de él. Hubo casos muy fuertes de acoso y hasta catfishing, pero finalmente por lo que aparece en este listado es porque en 2021 se descubrió que Chris Chan abusaba igualmente de su propia madre. Una mujer de la tercera edad con demencia y sin capacidad de consentir ni de detener los actos. El caso se llevó demasiado lento debido a que por el estado de la madre le era prácticamente imposible testificar, además de que existían y siguen existiendo grandes dudas sobre el estado mental de Chris Chan. Finalmente se supo que luego de un tiempo en prisión se le recluyó en una institución psiquiátrica y el caso dejó de tener seguimiento mediático. Sweetie, love, I just noticed your Facebook account has been deactivated. What the hell is going on? Ricardo Medellín. El caso de Lupita TikTok es uno muy peculiar que, neta, yo no sé cómo desde un principio no se le visibilizó como un crimen de inicio a fin. Tenemos una persona que claramente tiene una condición de vulnerabilidad que desde el pendejo de Adrián Marcelo hasta Karely Ruiz utilizaron para crear contenido. Sí, lo de Karely Ruiz es tan pornomiseria como lo de Jaime Toral o lo que tanto se le criticó a la chingoamiga, solo que con una persona con una condición de vulnerabilidad. Y luego tenemos a un hombre de 47 años que claramente, cautivado por la elocuencia de Lupita TikTok, se enamoró de una joven que tenía 21 años cuando la relación se hizo pública y que ha confesado de su boca haberse casado con una niña de 14 años a los 39 años. Luego corrigió diciendo que eran 29 años como si eso fuera menos grave. Yo cuando tenía 39 me casé con una de 14 también, ¿verdad? ¿Cuándo tenías cuántos? Cuando tenía 29. Pero el agravante a todas las situaciones que hubo un embarazo fruto de la aterradora relación de Medellín con Lupita TikTok, que neta siempre fue turbia. No me entra en la cabeza la gente que lo veía como un chisme de internet, y mucho menos me entra en la cabeza que Karely Ruiz siguiera apoyando la situación y no hubiera una evidente indignación con ella o con cualquiera que tuviera un mínimo de aporte a esta situación. Y banda, no tienen idea de las condiciones específicas que deben existir para que un niño nazca mínimamente saludable. Condiciones que desde el día 1 que se hizo público el embarazo, se sabía que el estado de salud de Lupita no iba a cumplir, y se evidenció que además de eso no cumplió con los cuidados mínimos ni durante el embarazo ni después de dar a luz. Neta, este caso es para perder la fe en la comunidad de internet y que no haya repercusiones para absolutamente todos los implicados. Es una pésima señal que se disfraza con el más que justo, eso sí, más que justo, encarcelamiento de Ricardo Medellín, y poco me parece, por sostener relaciones sexuales con una persona que por su condición cognitiva no podía comprender plenamente y mucho menos consensuar. Pero la neta, después del horror de historia que fue el caso de Lupita TikTok de inicio a fin, las consecuencias fueron exageradamente pocas. Respiro tantito. Ya había perdido la condición de grabar videos de corrido. Si cansa hablar en pinche micrófono. Más como que traigo tapada una fosa nasal. Va. Ver Italia.
En la primera parte de este video sinceramente le di prioridad a influencers conocidos por encima de la atrocidad de los crímenes, y durante la investigación de este video me di cuenta que neta hay material para una tercera, cuarta y quinta parte, más lo que se vaya acumulando en el año, tristemente. Feritalia fue detenido por cargos acumulados, o sea que hizo bastantes crímenes, de los cuales se hicieron públicos el presunto tráfico de armas y la lación de su expareja en al menos 3 ocasiones distintas. A esto se le suman rumores del pack influencer completo, o sea, grooming, acoso a mujeres que lo ubicaban de TikTok, además de otros crímenes que no se hicieron públicos. Actualmente está en libertad condicional y volvió a hacer videos, pero el caso aún no está concluido, solo que ya se puede ir perdiendo la fe en las personas que ejercen las leyes de nuestro país si en algún momento se tuvieran. No tengo ni fuerzas en las manos después de la paliza que me han metido. Te van a meter otra cosita. ¿Qué me van a meter? Nada, mi Kat Torres. El peor problema del contenido del estilo de vida es que se muestra aspiracional sin saber que, nuevamente, estamos cayendo en la gran mentira del internet. Nos están vendiendo algo, y eso hizo Kat Torres. Les vendió una idea aspiracional y real a seguidoras que la siguieron desde Brasil hasta Estados Unidos con la promesa de compartir el éxito del influencer, la vida de lujos y la plenitud con la que Kat presumía tener en redes sociales. ¿Pero qué encontraron? Pues esclavitud con pasos extra. Por lo menos 3 mujeres fueron convencidas de abandonar su país para ser puestas a trabajar sin jornada, sin ingresos y con sus documentos retenidos. En el 2024, Kat Torres fue dictaminada como culpable por el delito de trata y esclavitud, siendo un ejemplo bastante horrible, pero que visibiliza perfectamente la gran mentira del internet. Him like he is God himself, like he's God himself, like he's God himself. Do you all heard me? Do you all heard me? Do you all heard the message? You dummies, do not touch that man. Has a cross in his arm. Is written Nathan making, Marley making, making. Yudiel Flores. El caso de Yudiel Flores, alias el Coyote con sentido, es quizá el más extenso y denso de todo lo que hemos hablado de casos turbios de internet, pues estamos hablando de una persona conocida por compartir videos de activismo social y político, que fue encarcelado y poco después encontrado sin vida, colgado, aparentando haberse quitado él mismo la vida. En la autopsia se descubrieron claras señales de estrangulamiento, siendo evidencia clara de haber sido víctima mortal de un crimen violento. Y lo curioso es que no fue lo peor que se descubrió después de su fallecimiento, pues tramposamente te conté el caso para que pareciera lo que mucha gente opina en internet, que Yudiel fue una víctima y un mártir, cuando lo históricamente cierto es que el FBI lo identificó como un consumidor y benefactor de una red de contenido ilegal asqueroso con infantes de origen australiano. Yudiel huyó del país escondiéndose en Chiapas y siendo procesado finalmente en el 2023 con cargos que con el paso de los meses se le iban acumulando, culminando en 119 años de prisión por cargos asociados a consumo y creación de contenido infantil inapropiado y por abuso a menores, incluidos niños, de una fundación a la que Yudiel presumía en redes sociales estarlos apoyando constantemente. Y lo más aterrador que se encontró posterior a su muerte fue que incluso dentro del penal continuó abusando de por lo menos 15 menores y haberlos grabado con un celular con el que él continuaba compartiendo videos de supuesto activismo político, haciéndose pasar por mártir víctima de persecución política. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yudiel Flores Tobar, el Coyote Consentido.
Hoy es 8 de diciembre del 2024. Me encuentro en el interior de la Mate con un teléfono que manejo desde hace más de 2 años. Yudiel Flores era un hombre asqueroso que contaba chismes políticos, ni siquiera era un periodista, solo repetía noticias ya existentes. Neta, no hay que tragar la narrativa que lo ha hecho mártir por los pocos que conocen su caso. El vato comenzó siendo prácticamente un lord viral que no quería pagar impuestos. Continuó repitiendo noticias ya existentes e inventando nuevas no comprobables, además de fingir apoyar fundaciones. Hay muchas inconsistencias de pensar que lo silenciaron. Primera, como ya dije, su discurso no era tan relevante y mucho menos tan disruptivo, era salseo político. Y resulta que bueno, pues cambian y quitan al que iba como candidato y pusieron a un títere, como yo le llamo un títere con chichis, porque pusieron a su mujer. No hay que faltarle al respeto a los verdaderos periodistas que sí están en peligro constante de persecución política real. Segunda, la propia Fiscalía de Chiapas dio a conocer que existió ineludiblemente corrupción por parte de la seguridad del penal en permitirle a Yudiel ser visitado por menores engañados y obligados. Lo voy a repetir. La propia Fiscalía reveló indicios enormes de corrupción dentro de su sistema de seguridad que permitió actos pederastas dentro de uno de sus penales, además de conseguirle y permitirle portar un celular con el que el propio Yudiel pudiera haber revelado esa gran verdad por la que lo encerraron. Personalmente, creo que ambos actos de corrupción y negligencia son bastante más graves que cualquier cosa que pudiera haber sabido la porquería de persona de Yudiel Flores, como para que todo fuera una tapadera, y me sorprende y molesta bastante la falta de criterio de las personas que siguen defendiendo a este hombre por ignorancia selectiva o por intereses políticos. Pero bueno, me voy a calmar un chingo. Espartaco 18. Empezamos con un caso que, aún siendo bastante turbio, tanto el hecho de que no está totalmente confirmado y comprobado todo, como realmente la gravedad de los presuntos crímenes, sigue siendo leve a comparación de lo que vamos a presentar a continuación. Imagínense. Roberto Mijares comenzó haciendo videos gameplay de la saga Halo, de ahí su apodo R. Spartan. Aquí hay que recalcar que casi todo lo que sabemos de él es por su propia boca, quien veía su canal prácticamente como un diario personal, subiendo 3 videos de entre 15 y 30 minutos al día, 3 videos al día, vato. Y obviamente en estos videos se le veía desahogándose, contando lo que pasó en su día, por lo regular también quejándose de algo que incluya a alguna mujer en la ecuación, ya sea su madre, mujeres adultas o incluso niñas. También en otros videos hablaba de lo que aprendía de sus maestros de internet como Mario Luna, Jerry Sánchez, Diego Dreyfus, Neil Strauss, Robert Greene o el Temach, todos enfocados en la manipulación como forma de seducción, que por lo regular es la última herramienta para personas que no logran relacionarse por su propia personalidad, sin saber que para manipular a alguien le debes de interesar mínimamente ya de por sí. Y por esto mismo en su mayoría no les funcionan estas técnicas más que con gente fácil de manipular. En el caso de Espartaco, y por su propio testimonio grabado y publicado por él mismo, niñas menores de 15 años.
lo que en México y en la mayoría de países constituye el crimen de corrupción de menores, pudiendo acrecentar el delito dependiendo de las condiciones y el nivel de relación que llegaron a tener, hasta llegar a considerarse estupro y violación equiparada. Las únicas pruebas públicas que existen es el propio testimonio del Espartaco y constantes audios y mensajes donde se nota la preocupación de Roberto por haber cometido un crimen y su constante paranoia por ser perseguido por la fiscalía. Actualmente se desconoce el paradero de Roberto. Hasta hace un mes continuaba subiendo videos normalmente, pero ahora lo último que se sospecha o que se rumora es que se encuentra en la sierra de Durango, y algunos sostienen que ahora sí existe un caso abierto y que la desaparición inesperada de Roberto en internet se debe a que probablemente en cuestión de días se le considere legítimamente un prófugo de la justicia. Si no me gustan las morenas o las pelirrojas, o si le tengo tirre a las mexicanas, me vale riata. Fiona Harvey. El caso de Fiona Harvey se hizo bastante conocido después del estreno de Baby Reindeer, pues la comunidad de internet se ha volcado a tomarla como principal sospechosa para ser la Marta de la vida real. Si bien Richard Gatt, el creador de la serie, ha insistido en que no se deben buscar ni señalar a nadie como la persona real detrás de sus personajes, es sabido, y además la serie se vende como basada en hechos reales, así que la relación que existió entre Fiona Harvey y Richard Gatt la señalan como la principal sospechosa de ser la Marta real, así como que, pues de hecho, la propia Fiona se identificó como Marta, y que, además de que estaba inspirada en ella, que ella no había cometido todo lo que se muestra en la serie. Quedémonos en ese todo y preguntémonos ahora, entonces, ¿qué sí hizo? No se conoce públicamente que haya sido acusada o condenada por acoso, y debido a la insistencia de Richard Gatt de no hacer las correlaciones de sus personajes con personas reales, no se sabe hasta qué punto Fiona Harvey inspiró al personaje de Marta, pero incluso si fuera poco fidedigna la representación, existiría un crimen de acoso real por parte de la mujer. I don't think I sent him anything. You never sent him anything? No. I think there may have been a couple of emails exchanging with Por Sheila Dávalo. Este es un curioso caso donde dos mujeres competían por la atención de un hombre, y cuando hubo una clara ganadora, la otra hizo una especie de trampa. ¿Y en qué consistía esta trampa? Pues en golpear a su competencia con una mancuerna y acuchillarla múltiples veces en la cara y en el pecho. Después Sheila hizo una llamada anónima para notificar sobre la víctima, quizá en un arranque de lucidez, pero esto no evitó que Dávalo quedara prófuga de la justicia, hasta que un año después inevitablemente fue señalada culpable de otro crimen, homicidio en grado de tentativa. Sheila ya para ese entonces estaba casada y aún no superaba su obsesión por el hombre por el que competía con su primera víctima fatal, y esto fue lo que unió ambos casos, pues supuestamente durante un juego en pareja, Sheila le pidió a su esposo que se cubriera los ojos y después lo apuñaló 2 veces, pero el hombre sobrevivió al ataque dando su versión de los hechos, y posteriormente en interrogatorios e investigaciones se le vinculó al crimen fatal en contra de la mujer a la que apuñaló múltiples veces. Way before I had met Nelson. You really like this guy, right? I mean, you fall for Nelson. Tobias Radjen. El 19 de febrero de 2020 en la ciudad de Hanau, Tobias Radjen, un hombre alemán de 43 años, llevó a cabo 2 tiroteos consecutivos en bares frecuentados por comunidades migrantes. Armado con varias armas de fuego legalmente adquiridas, Radjen asesinó a 9 personas en ataques dirigidos específicamente en contra de personas de origen extranjero. Después del atentado regresó a su domicilio
domicilio donde asesinó a su madre de 72 años antes de él mismo quitarse la vida. En su apartamento las autoridades encontraron un manifiesto y varios videos que había publicado previamente en internet donde expresaba teorías conspirativas, ideas de supremacía racial y un profundo resentimiento hacia las mujeres y a las minorías, a quienes culpaba de su aislamiento social y personal. Investigaciones posteriores confirmaron que Ratjen había enviado meses antes cartas a autoridades alemanas denunciando supuestas conspiraciones en su contra, además de mantener una presencia activa en foros donde se compartían ideologías misóginas y xenofóbicas. Estos elementos fueron considerados clave para entender la motivación detrás del ataque, que posteriormente fue catalogado oficialmente como un atentado de extrema derecha con componentes de odio racial. Your country is under control of invisible secret societies. Scott Paul Byerly. El 2 de noviembre de 2018, en la ciudad de Tallahassee, Scott Paul Byerly, un veterano del ejército estadounidense de 40 años, abrió fuego dentro de un estudio de yoga, asesinando a 2 mujeres e hiriendo a otras 5 personas antes de quitarse la vida. Tras el ataque, se descubrió que Byerly llevaba años publicando videos en plataformas como YouTube, donde expresaba abiertamente su odio a las mujeres, quejándose de su falta de éxito en relaciones sentimentales y culpándolas de su aislamiento. En varios de estos contenidos también hacía referencias positivas a otros atacantes, como algunos de los que vamos a ver a continuación. Además, antecedentes policiales revelaron que había sido arrestado previamente por incidentes relacionados con acoso y conducta inapropiada hacia mujeres en espacios públicos. Estos elementos fueron considerados por las autoridades como parte de un patrón de comportamiento misógino que precedió al ataque, el cual fue posteriormente investigado como un acto de violencia motivado por el odio a las mujeres. Emerges out of the womb one particular way, or viewing or seeing one particular group. George Sodini. El 4 de agosto de 2009, en un gimnasio de la cadena LA Fitness en Cullinan Township, George Sodini, un ingeniero informático de 48 años, abrió fuego durante una clase de aeróbics, quitándole la vida a 3 mujeres e hiriendo a otras 9 personas antes de quitarse la vida a él mismo en el lugar. Tras el ataque, se descubrió que Sodini había mantenido durante años un blog personal donde documentaba su frustración por no tener relaciones románticas o sexuales, expresando resentimiento hacia las mujeres y detallando sentimientos de rechazo social. En varias entradas del blog afirmaba no haber tenido contacto íntimo con una mujer en décadas y describía su creciente aislamiento como uno de los factores que alimentaban su enojo. Las autoridades confirmaron que había estado planeando el ataque con antelación, incluso registrando sus entrenamientos con armas de fuego y escribiendo sobre sus intenciones semanas antes del tiroteo. Estos registros fueron posteriormente utilizados para establecer un patrón de motivación personal vinculado a su percepción de rechazo y marginación social. It is easy for me to hide from my emotions for one more day. Chris Harper Mercer. El 1 de octubre del 2015, en el campus de Umpqua Community College, ubicado en Roseburg, Chris Harper Mercer, de 26 años, abrió fuego dentro de un aula, quitándole la vida a 9 personas e hiriendo a otras 8 antes de quitarse la vida tras un enfrentamiento con la policía. Posteriormente, las investigaciones revelaron que Harper Mercer había participado activamente en foros en línea donde discutía su aislamiento social, su frustración romántica y su resentimiento hacia mujeres y personas sexualmente activas. En estos espacios también expresó admiración por atacantes previos, incluyendo al autor de la masacre de Columbine. Las autoridades confirmaron además que mantenía un manifiesto donde detallaba su percepción
percepción de marginación y su intención de cometer un acto violento como forma de obtener notoriedad. Estos elementos fueron incorporados al análisis del FBI sobre sus posibles motivaciones, que incluyeron una mezcla de aislamiento social, radicalización en línea y búsqueda de reconocimiento póstumo. Jake Davison. El 12 de agosto del 2021, en la ciudad de Plymouth, Jake Davison, un hombre de 22 años, llevó a cabo un tiroteo que dejó 5 víctimas mortales, incluyendo a su propia madre, antes de él mismo quitarse la vida. Tras el ataque, las investigaciones revelaron que Davison consumía contenido relacionado con comunidades Red Pill e Incel y había expresado en redes sociales su frustración por su falta de éxito en relaciones románticas. En videos publicados previamente en YouTube, hablaba abiertamente sobre su soledad, su baja autoestima y su resentimiento hacia las mujeres, además de referirse a sí mismo como un Terminator Incel. Las autoridades británicas también confirmaron que había perdido y posteriormente recuperado legalmente su licencia de armas de fuego semanas antes del ataque, lo que generó cuestionamientos sobre los protocolos de evaluación. Su actividad en línea fue considerada un elemento relevante para entender su estado mental y posibles motivaciones previas al tiroteo. Me against the world. It's just been me fighting an uphill battle. Alec Minassian. El 23 de abril del 2018, en la ciudad de Toronto, Alec Minassian, de 25 años, condujo una furgoneta alquilada contra peatones a lo largo de la avenida Yonge, quitándole la vida a 10 personas e hiriendo a otras 16 en uno de los ataques más letales de la historia reciente de Canadá. Horas antes del atropellamiento masivo, Minassian publicó en Facebook un mensaje en donde hacía referencia a la llamada Incel Rebellion y mencionaba directamente a otro caso que vamos a ver a continuación, a quien describía como un Supreme Gentleman, o sea, un caballero supremo, término que ha sido utilizado en foros incel para referirse al autor del ataque de Isla Vista en 2014. Durante su juicio en 2020, Minassian declaró haber estado motivado por su frustración romántica y su percepción de rechazo social, señalando que su intención era inspirar a otros hombres que compartieran su misma situación. Estos elementos fueron considerados por la fiscalía como parte del marco ideológico que precedió a este ataque. Date obnoxious men instead of gentlemen. Elliot Roger. El 23 de mayo del 2014, en Isla Vista, Elliot Roger, de 22 años, llevó a cabo una serie de ataques que dejaron a 6 personas sin vida y 14 heridas antes de él mismo quitarse la vida. Previo a los hechos, Roger apuñaló a 3 hombres dentro de su propio departamento para después conducir por la zona universitaria cercana a University of California, Santa Bárbara, donde abrió fuego contra peatones y arremetió su vehículo contra múltiples personas. Minutos antes del ataque, había subido a YouTube un video titulado Retribution, además de enviar por correo electrónico un manifiesto de más de 100 páginas titulado My Twisted World, donde detallaba su resentimiento hacia las mujeres por rechazarlo románticamente y hacia otros hombres por tener éxito con ellas. En estos materiales, Roger describía su ataque como una forma de castigo hacia quienes consideraba responsables de su aislamiento social, elementos que posteriormente fueron citados por las autoridades como evidencia clave para establecer la motivación detrás del atentado. They've all looked down upon me every time I tried to go out and join them. They've all treated me like a mouse.
Y bueno, ¿qué te pareció este listado? Este video es en cierta forma una lista de consecuencias de la mala visión a las relaciones, que si quieren ver mi conclusión sobre el tema de los incels y femcels, los invito a ver el video de la semana pasada y podemos abrir aquí mismo el debate en la zona de comentarios. Antes de terminar el video, aquí voy a hacer un paréntesis porque, como ya se dieron cuenta, no hablamos tan literalmente de un celibato como algo involuntario, porque personalmente no creo que exista tal cosa como estar obligados a estar solos o no ser dignos de compañía. Primero, obviemos los casos como el de Carrie, que pues tenía 16 años, además el de Jamie, que tenía 13 años. Estaba perfectísimo que no fueran sexualmente activos, y es donde es más peligroso el discurso que presiona y ridiculiza a quienes no tienen una vida sexualmente activa. También hay que reconocer que gran parte de esta lista, la frustración de no tener una pareja sentimental o sexual, viene acompañada de trastornos visibles bastante fuertes que no sabemos si son causas o consecuencias de esta frustración o simplemente son coincidencia. Solo sabemos que se acompañan de esta frustración y soledad. La realidad es que estar en abstinencia sexual o no tener una pareja sentimental no tiene por qué ser algo malo en la mayoría de los casos reales, y lo cierto es que siempre va a ser totalmente voluntario. Yo sé que hay casos donde es muy difícil salir de un estado de soledad y es entendible la frustración, pero salir de ahí depende en su mayoría, si no es que en su totalidad, de ti. El único que se está poniendo barreras eres tú, y con esto no te digo el quemadísimo speech de comercial de que puedas conseguir a la pareja que quieras siendo tú mismo. Entiendo que el mundo es superficial y prejuicioso, pero muchas de las barreras que te impiden encontrar pareja son justamente caer en esta misma superficialidad y en este mismo prejuicio, y más con el radicalismo que se te vende en internet. Tanto a hombres como a mujeres se les dice que no se conformen con menos de sus estándares, que, spoiler, son los estándares que les impuso el mismo internet y la sociedad en general. Y el único que gana con que estés solo, te sientas insuficiente, pero al mismo tiempo sientas que los demás son insuficientes para ti, es la misma persona o empresa o sistema que te hace consumir videos, podcasts, libros, cursos, cosméticos, accesorios, autos y una vida perpetua de sentir que nunca es suficiente, que nunca nadie es suficiente y que nunca eres suficiente. Agarra poquito pasto, vato. Y neta, no te lo digo en mal pedo, para evitar dejarte llevar por estereotipos de internet es necesario salir a ver gente real, mujeres reales, hombres reales, ser amigable con la bandita, atreverse a conocer gente nueva y sobre todo no te niegues a amar y ser amado. Todos somos dignos de sentir amor por los demás y de sentir el amor de los demás. Quizá ya hayas perdido mucho tiempo encerrado en un pensamiento nocivo, pero te juro que estás completamente a tiempo de cambiarlo, trabajar verdaderamente en ti y mejorar para ti y para los que te quieren. De verdad. Recientemente se popularizó una de las miniseries más inquietantes y al mismo tiempo de las mejores que veremos en el año. Baby Reindeer visibiliza un montón de problemas sistemáticamente ignorados tanto por la sociedad como las autoridades, pero sin duda el tema que presenta de manera más frontal e ineludible es el tema del acoso. Un problema del que siguen sin existir protocolos para apoyar de la manera más eficaz a la víctima, y esto justamente se refleja en la serie, que como muchos saben está basada en hechos reales. A continuación presentaremos 5 casos en los que este crimen, que en un principio pocos se tomaron en serio, pasó a convertirse en un peligro imposible de ignorar. Hacemos un disclaimer para aclarar que no agregaremos casos en donde el tema del acoso haya pasado a un segundo
segundo plano y terminaron cometiendo un crimen mucho peor. Además de aclarar y establecer que nuestra postura es completamente en contra del acoso, sea del tipo que sea. Bebé reno. Como ya mencionamos en la introducción, Baby Reindeer es una de las más gratas sorpresas que nos ha traído la plataforma de streaming, pero que lamentablemente está fuertemente basada en un conflicto real que tuvo el creador y protagonista de la serie, Richard Gatt, quien fue víctima de acoso por parte de una mujer que la serie nos presenta como Marta. Y como el mismo Richard Gatt ha pedido explícitamente que se deje de especular con las personas reales de su historia, nos referiremos a ella como Marta. Esta mujer lo acosó durante bastante tiempo, tanto en redes sociales como en persona. Le dejaba mensajes variados entre lindos, muy violentos y bastante sugerentes. También Gatt nos cuenta cómo comenzó una relación muy codependiente con su agresora, pues era la persona que mejor lo hacía sentir consigo mismo, pero además tuvo que tolerar aún más la situación debido a que las autoridades no lo tomaron en serio por ser hombre. Esa idea machista de que los hombres no pueden ser víctimas de una mujer o que si lo llegan a ser, lo merecen por ser débiles. Es un caso que también sirve de contraste sobre cómo se nos hace fácil opinar desde nuestro privilegio al no haber vivido alguna situación similar y que rompe con potentes mensajes de fragilidad humana. Fragilidad que es eso, humana. No es mala ni buena, es inherente a nuestra condición como humanos. Rebeca García. Este caso ha sido expuesto por múltiples víctimas que sufrieron el acoso impune de Rebeca García y su hermano, quienes por mucho tiempo fueron intocables ante las autoridades, y no fue hasta que el influencer Ani de Trindade expuso de manera masiva el caso, que las autoridades comenzaron a hacer algo al respecto, existiendo evidencias de mensajes y publicaciones donde Rebeca fue directamente explícita con sus insinuaciones y con sus amenazas. Las autoridades venezolanas se hicieron de la vista gorda, habiendo víctimas que fotografiaron actos que revelan los problemas mentales y el potencial peligro que representa a Rebeca. ¿Cómo las agarro? Carlota, vamos para el espacio, ¿verdad? Incluso existiendo un libro que hasta hace poco seguía en venta por Amazon. Y es que ya se lo dije a Wattpad en el video de las red flags y ahora se lo digo a Amazon. Un examencito psicométrico. Nada más, un examencito psicométrico. En este libro, Rebeca, con ayuda de su hermano, quien posiblemente es la única persona peor que ella, detallan y básicamente se inculpan de múltiples delitos de acoso. Y lo más inquietante, mencionan acciones violentas y perversas que le harían a personas reales, como la propia Ani de Trindade. A día de hoy, el libro ya se ha bajado. Las autoridades venezolanas han comenzado a hacer algo al respecto, pero nos entregan un mensaje claro. Si quieres que las empresas y los gobiernos actúen, utiliza los mayores focos mediáticos que estén a tu alcance. Paul Corran. La británica Lindsay Goldrick conoció a Paul Corran el año 2004 en Soulmates, una página web para encontrar pareja por internet, que si ven el video de las citas que salieron trágicamente mal, sabrán que esos formatos son de bastante cuidado. Y en un principio pareciera haber funcionado bastante bien, porque incluso formaron una relación un tanto informal, pero tras tener unas cuantas citas, ella decidió terminar la relación en febrero del 2005 y daba la impresión de que habían acabado la relación en buenos términos. Bueno, no tanto, pues lo primero que recibió Lindsay fueron mensajes y llamadas un tanto desagradables, aunque al final él le dijo que se cuidara y que fuera feliz. Excelente final, si tan solo hubiera sido el final y no el principio. Y la antorcha que abanderó este ataque fue literalmente una caja llena de cosas quemadas que dio inicio al acoso por internet. Se comprobó que Corran creó al menos 10 páginas web difamando y exponiendo información confidencial de Lindsay. Y no solo eso,
comenzó a hostigar a compañeros, amigos, familiares y hasta el ex esposo de Goldrick para que vieran estas páginas web que a todas luces buscaban humillar y torturar emocionalmente a Lindsay. Durante 10 años los ataques se mantuvieron en eso, y fue en el 2014 que Curran compró un dominio con el nombre de la mujer que tanto odiaba, solo para rentar publicidad en Google y que al momento de buscar Lindsay Goldrick, lo primero que saliera fuera una sarta de difamaciones con su nombre y fotografía. Ella cuenta haber metido una queja directamente a la empresa transnacional de búsquedas por internet, pero como ya vimos, las empresas priorizan al que paga por encima de la justicia. Y lo único que hicieron fue mandar el anunciecito al fondo de la primera página de búsqueda. Lo más aterrador es que los sitios web de Lindsay se actualizaban con la información más reciente del día a día de Goldrick, lo cual la aterró bastante y fue en el punto en el que comenzó a acudir con la policía de forma recurrente. Pero, lentos y perezosos, dejaron crecer el problema 3 años más y no fue hasta 2017 que literalmente se celebró un juicio en contra de Curran por acoso civil, y después de 13 años siendo perseguida y atormentada, Lindsay Goldrick solo dijo estar feliz de que todo acabara. Ahora es una activista en la lucha contra el acoso cibernético y se alegra de poder ser escuchada luego de 13 años en los que solo vio oídos sordos, tanto de las autoridades como de empresas web. El caso de Omegle. Hablando de lo peor de internet, Omegle para los compas. Y este es un caso que ejemplifica perfectamente lo que dijimos en un inicio. Omegle estaba pensado para conocer personas de distintos países de forma aleatoria. Y ya lo dijimos, los cuchillos no están prohibidos en los aeropuertos por solo ser cuchillos, sino por lo que un puñado de personas han hecho con los cuchillos. Y eso le pasó a Omegle, pues se convirtió en un espacio perfecto para las perversiones de la gente, que, en teoría, no tendría por qué haber ningún problema. Cada quien sus perversiones en medida de lo legal. El problema es que, por la naturaleza del sitio, no decides ni te advierten con quién vas a chatear. Entonces eran frecuentes los emparejamientos con menores sin supervisión. Y esto le ocurrió a Alice, una chica australiana quien era una niña en ese entonces cuando, durante una pijamada con sus amigas de la escuela, les pareció gracioso entrar a Omegle. Tuvieron interacción con personas random y hasta donde se sabe, esa noche no se complicó demasiado las cosas con los usuarios con los que chatearon. A lo que a Alice se le hizo buena idea revisar el sitio web en su casa en la intimidad de su habitación sin supervisión. Y fue cuando conoció al canadiense Ryan Fordyce, quien, aprovechándose de los cambios complicados por los que se pasa durante la adolescencia, se mostró amable, atento y se ganó la confianza de la pequeña al punto de compartir datos de contacto personal y comenzaron a hablarse fuera de la plataforma. Cuando esto ocurrió, el problema se aceleró bastante, pues en palabras de la misma Alice, muy pronto me estaba obligando a hacer cosas que un niño no tendría que hacer. Y utilizando el desconocimiento legal del adolescente, Fordyce la convenció de que ella era cómplice de fabricar contenido infantil ilegal y que a diferencia de él, la identidad de ella es totalmente visible en dicho contenido. Así fue como una pequeña se convirtió en esclava de un hombre inmensamente horrible. La pobre Alice estaba tan enclaustrada en la situación que por sí misma no veía salida, hasta que 3 años después Fordyce perdió el interés, pero Alice seguía sintiéndose culpable por lo que pasó, por lo que pensó en llevarse el secreto a la tumba. No fue hasta que la agente Pam Klassen, experta forense del departamento de policía de Brandon, rastreó la dirección IP hasta la casa familiar de Ryan Fordyce y obtuvo una orden de registro. En 2017 se le encontraron a Fordyce por lo menos 7 carpetas, cada una con el nombre de una niña distinta. Klassen localizó a Alice por su uniforme y motivó al adolescente de en ese momento alrededor de 15 años a apoyar el proceso judicial en el que en 2021
2021, Ryan Fordyce, hombre casado y padre de 2 hijos, fue condenado a 8 años de prisión. La investigación continúa ahora en contra de Omegle por el diseño de su propia plataforma, constatando que constituía un riesgo y siendo cerrada en 2023. Actualmente Snapchat e Instagram están siendo investigados de igual forma y se teme que el número de casos de acoso a menores no sea tan distinto de la difunta Omegle. Amanda Todd. El caso más conocido sobre las repercusiones de ciberacoso, y es que esta historia lastimosamente engloba mucho de lo que ya hablamos, y si ya cargamos contra Amazon, Google, Omegle, Snapchat e Instagram, es turno de Facebook. Y aquí cabe resaltar que estamos hablando del 2008 y de un Facebook casi prototípico, sin todas las regulaciones con las que cuenta actualmente, lo cual, lejos de lo que opinan los discursos edgys, lo hacía un lugar más horrible, incluso más de lo que es X actualmente y Twitter históricamente. En un caso parecido al anterior, Amanda Todd, de 12 años, comenzó a utilizar plataformas de videochats para conocer personas, pues era recién llegada a la ciudad. Durante estas videollamadas se contactó con un hombre adulto anónimo, quien la convenció de mostrar sus hechos en cámara. Luego de esto, aquel hombre comenzó a chantajear a Amanda con compartir su foto con todos sus conocidos si ella no accedía a grabarse bailando completamente desnuda. La adolescente accedió y pensó que todo terminaría, pero durante la Navidad de ese año a las 4 de la mañana la policía llegó a su domicilio y les informó que la foto de Amanda había sido difundida entre todos sus contactos. Ante esta situación, lo más prudente que encontraron hacer fue volver a mudarse para comenzar de cero en un nuevo entorno. Y cuando parecía que el tema se había superado, aquel acosador volvió creando una página de Facebook que utilizaba la fotografía que difundieron. Este sujeto investigó y agregó a los nuevos compañeros de Amanda para después publicar en esta página capturas del video que ella mandó para que la dejaran de molestar. Amanda explicó en video cómo esto y una decepción amorosa por culpa de un ex compañero que parecía apoyarla, pero que solo buscaba tener relaciones con ella, mientras la novia del chico estaba de vacaciones, además de un ataque físico que sufrió afuera de su escuela. Todo esto la llevó a un primer intento por quitarse la vida, consumiendo blanqueador para la ropa, lo que no le costó la vida, pero la dejó grave en el hospital, donde se percató que a pesar de las múltiples denuncias que hizo su madre a la plataforma, la página, lejos de desaparecer, comenzó a tener apoyo por parte de múltiples usuarios, quienes comenzaron a enviar y publicar mensajes hirientes, donde le deseaban incluso la muerte. El caso nunca pudo trascender a la vía legal porque Amanda se sentía sumamente culpable de haber confiado en aquella persona perversa de internet. Se volvió a mudar con su madre, donde tuvo un segundo intento por quitarse la vida, ahora con una sobredosis de antidepresivos. Y finalmente, después de grabar un video en el que mediante carteles, con su puño y letra, contó todo lo que vivió y sufrió por culpa de un acosador y múltiples cómplices adolescentes, que, sin dimensionar las consecuencias, llevaron a Amanda a decidir colgarse del cuello en la esquina de su cuarto, dejando como testimonio aquel video y sentando precedentes para comenzar a combatir el acoso escolar y el acoso cibernético. ¿El humano es un error? No, el error es humano. Todos nos equivocamos, todos en algún punto de nuestra vida hacemos algo malo o algo mal, por lo que el mérito no está en la perfección. Te lo juro por Dieguito Maradona. Sino en reconocer nuestros errores, sobre todo si nuestros errores fueron captados o admitidos en video. Matamos al gordo, matamos otro güey sale corriendo. No vas a engañar a nadie. Bueno, ojalá. Y es por eso que hoy traemos 10 personas del internet que parecía que les quemaba la boca decir la palabra perdón. Que le robé la presidencia. Sí le robé. Sí le robé, poquito porque está bien pobre. O mínimo admitir que hicieron algo mal y que van a trabajar y asumir las consecuencias. También, entre medias, vamos a colocar 3 ejemplos de cómo sí se debe de hacer.
o por lo menos intentar. Los bots de Hola Soy Germán. Un clasicazo para la generación que no encuentra chamba ni se va a jubilar. Todos en un rango entre los 25 y 35 años han escuchado el nombre de Germán Garmendia. Lo recordamos por sus carismáticos blogs, por su pésimo doblaje. No, abrazo psicológico. Por dejarnos abandonados para irse a jugar a los Nintendos y por el involuntariamente cómico video explicando sobre sus bots. Habrá gente a la que no les guste y está bien. Cada uno escucha la música que quiere y lo mismo pasa con mis videos. En mi mente esto tiene sentido de alguna forma. Hoy en día los bots ya son inevitables. El internet muerto nos ha dejado de legado que 3 de cada 5 usuarios en redes sociales son IAs o son de Oriente Medio y de Rusia pagados por las mismas redes sociales para incentivar la participación. Pero en 2013 los bots eran enemigos de la nación, sobre todo cuando hablamos del youtuber con más suscriptores en habla hispana, en su momento. Simplemente el preguntarnos ¿cuántos de ese millón serán reales? Y si quitamos los bots, ¿sigue superando a Yuya o al Wherever Tomorrow? Cuando no eran tan comunes los canales de chismes, pero el Mau RG1 y el Mexivergas traían de comidilla al pobre Germán, quien, al puro estilo de Peña Nieto, solo atinó en decir ¿qué hubieran hecho ustedes? Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. A lo que quiero llegar con esto es que una persona tiene todo el derecho del mundo a colocar cosas negativas donde se le antoje, pero es tu decisión empezar a ser positivo. Sin duda un clasicazo del internet que si bien es demasiado vainilla en comparación con los que veremos a continuación, no lo podíamos dejar fuera. Jacobo David Alanís Martínez. Jacobo David Alanís Martínez, mejor conocido como el amigo más incómodo de Roberto Martínez. Subiéndome a taxis y estar moviendo efectivo y quién sabe qué chingados me va a pasar. Y quiero que pase por mí un Nissan Versa. Sí. ¿Sabes? Saludos a ese mamador. Y eso que está también ahí el Rusarín. Pero aquí nuestro Jacobo David Alanís Martínez tuvo 2 videos que califican para este top. El primero, uno muy leve, en el que se justifica por aprovecharse de la herramienta de copyright de Facebook, que es una porquería para bajar videos en los que lo critican, justificándose en que revelaban su nombre de gobierno. Hubo más de una persona que se quiso meter en mi vida privada, entonces lo voy a sacar yo para que ya no lo intenten usar como que en mi contra, lamentablemente. A lo que ustedes se preguntarán, oye, ¿qué es eso de nombre de gobierno? ¿Es como revelar mi e-firma o mis contraseñas bancarias? Y sí, es muy grave. De hecho, de eso se murió un tío. Tan grave que el hacker militar Roberto Hoja de Máquina, por su nombre clave militar, ingresó a una plataforma ultra secreta llamada Google para obtenerlo y pues claramente Jacobo David Alanís Martínez tenía que poner un alto a tanto espionaje. Ya basta. Reportando el video por copyright, porque al parecer no es un crimen revelar el nombre de pila de nadie, y menos si lleva más de 8 años visible en internet, lo que ocasionó que Facebook le quitara la monetización indefinidamente a Rob, quitándole una plataforma a alguien que ya tenía como principal ingreso la monetización de sus videos. Personalmente sé que Facebook es un asco cuando se trata de la herramienta de copyright porque Círculo Dantesco tiene el cuádruple de seguidores en Facebook que en YouTube. Sin embargo, por un reclamo de copyright cuando subía poemitas en Voice and Off, no todo es lógica ni empirismo. Ya nunca hemos podido monetizar allá. Entonces en este canal nos caga la gente como el Chillong que se aprovecha de los bugs en plataformas para coartar el uso justo de contenido cuando no les conviene. Persona que no está de acuerdo en lo que estoy diciendo, mándame por favor una foto de tu identificación. ¿No te suena como buena idea? Exacto, güey. También la vez que se puso a justificarse en pleno podcast con Roberto Martínez de haberse puesto violento y querer golpear gente en pleno partido del fútbol culero que se inventaron los españoles de Andorra para lavar dinero. Cada día más basado. ¿Qué prefieres? ¿Una humillación pública o un consejo millonario? Personalmente yo conocí al Máster Muñoz por culpa de una estafa piramidal a la que estaban entrando muchos de mis amigos, por lo que ya tenía una mala primera impresión. Lo dejé olvidado un buen rato hasta la papeada termonuclear máxima,
Neta, creo que existe un antes y un después, aunque ya no sé si fue para bien, porque si bien disminuyeron los estafadores de Instagram, pero también aumentaron los debatidores de Twitter. Y ahora, entre tanto término en latín, ya no sabes si estás peleando con un morro de 14 años o si el pleito pasó a convertirse en un duelo de magia y hechicería en el mismísimo Hogwarts. ¡Ad hominem! Modus Tollem. Aunque sinceramente es sumamente satisfactorio ver cómo obliteraban al Máster Muñoz. Yo no sé cómo duermes. Yo me duermo en la noche y yo me despierto en la mañana. Me da mucho gusto por ti. O sea, yo no podría dormir encima de ti. Que, honestamente, ya es algo de lo que veo mínimo una vez al año, justo como El Señor de los Anillos, la saga de Crepúsculo, Jurassic Park, y a eso le sumamos ahora el debate de Rosarín y el Máster Muñoz. Pero lo que nos compete en esta lista es lo que pasó después. Pues el Máster comenzó una tortuosa caída al abismo, incluyendo un video exageradamente cringe en el metro de la Ciudad de México. Esta gente que está aquí, vele los ojos, güey. Está muerta ya. Ya no creen en ellos mismos. Ya creen que lo que lograron fue lo que lograron. Una humillación a un mesero que solo estaba haciendo lo que sus emprendedores no hacen, chambear. Puede que esté ahí parado, que está trabajando aquí y que le agradezco mucho tu trabajo. Está allí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Una compra masiva de NFTs que culminó en la pérdida enorme de dinero para él y muchos inversores que confiaron en él. Amigos del grupo de compra colectiva de NFTs, aquí estamos con Dan, a punto de hacer la segunda compra de este grupo. Tengan mucha atención. Sin City, Genesis Pass. Ahí pues, por lo que, vestido de blanco y con luces cenitales, anunció su salida del internet, revelando el plot twist más insípido desde las dos películas de los ilusionistas, anunciándose como un personaje del cual no se identifica como persona. No me identifico. Para luego volver, un mes después, exactamente igual que siempre. Tu nivel de conciencia no alcanza a ver que te está haciendo daño, güey. Ok. Y sabes que estando así estás destruyéndote internamente, güey. Probablemente porque la gente a tu alrededor no le importa. Probablemente porque nadie te ha retado. Pero parte del trabajo de un mentor, güey, es encararte. Sí entiendo lo que dices y sí entiendo este estilo agresivo de decir las cosas directo. Pero pues yo creo que cada quien tiene su batalla y estar como que diciéndole a las personas, es que creo que tú no estás viendo, estar apuntando. O sea que creo que... Eso es lo que al mundo le molesta. ¡Cállese, carajo! La dictadura en Venezuela es estética y contingente. Si ya hablamos de Muñoz, pues es buen momento para hablar de su contraparte, de su antípoda, de su archirrival. Diego Estéticas Contingentes Rosarín. Personalmente, yo sigo los videos de Rosarín. Hay videos como su podcast con Chumel y cuando invitó a César Esquizo y al Hobbit de Migala, que son videos que he visto más de una vez. Pero últimamente su postura anticapitalista y anti-yankee lo ha llevado a la falta de crítica sobre los gobiernos supuestamente de izquierda y particularmente de China y de Rusia, lo que lo llevó en última instancia a su podcast más infame y que neta lo va a perseguir buen rato. Desde el año pasado ya le había hecho la chamba de marketing a un precandidato cuando invitó a Marcelo Ebrard a su podcast, episodio que sinceramente está bastante interesante y no tiene tantos hilos para revelar el evidente spot publicitario. Publicidad, sí, pero buen contenido también. Pero vato, neta, no encuentro motivo en clave creación de contenido que justifique entrevistar a alguien tan despreciable como Nicolás Maduro y a poco tiempo de las, entre comillas, elecciones en Venezuela. Y claro que le llovieron críticas al segundo amigo más incómodo de Roberto Martínez, pero Rosarín conoce un chingo de palabras, neta. Yo siendo maestro de español hay veces que no sé ni siquiera qué está diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que la constitución o la creación de un significado es estética contingente y la relación material entre las variables que producen un efecto sí tiene algo de natural necesario. No, yo tampoco lo... No sé qué estás tratando de decir, güey. Y tantas palabras que se sabe, pero no sabe decir al chile. La regué y asumo mi responsabilidad en darle voz a un
no le vamos a llamar dictador porque a Rusarín no le gusta esa palabra, a un imperialista casi monárquico peor de los que siempre he criticado. Entonces, no sé, la neta, yo siendo seguidor de Rusarín, sí me agüita, pero me agüita más que haya bloqueado a Rafita Carvajal, vato, neta, ¿quién bloquea a Rafita Carvajal, güey? Yo creo que no hay una persona más simpática en el internet que Rafita Carvajal, güey. Entre medias. Perdón por apellidarme Márquez. Uno de los casos más sonados de este año fue el encarcelamiento de Fofo Márquez. Y dentro de todo lo desagradable del caso, fue bueno saber que lo idiota no es completamente de familia, pues el hermano de Fofo, Ro Márquez, los apodos de 2 letras parece que sí son de familia, subió una disculpa a su cuenta de Instagram reconociendo los errores de su hermano y que no iba a caer en justificarlo ni en cubrirlo. Cabe resaltar que para ese punto muy probablemente le estaba afectando la mala fama de su hermano incómodo, pero de que supo deslindarse del problema, lo supo y de una forma bastante correcta. No soy misógino, venme a hacer un sándwich. ¡Mi compa! Usted, siendo acusado de misoginia, se pondría a llamar promiscuas a las morras cada 3 palabras. Tú, vato que decidiste estar con una mujer promiscua. Exactamente. Eso es lo involuntariamente cómico del video del Temach, cuando le enlataron el capítulo donde fue invitado en el podcast de las Envinadas, luego de varias críticas hacia el canal por ser un contenido enfocado hacia mujeres y quizá no abiertamente feminista, pero con cierta inclinación al feminismo, por lo que ¿cómo era posible que invitaran a un sujeto que su gancho es la misoginia para llamar la atención de hombres solitarios? Luego de la cancelación, uno podría intuir que cualquier persona cuerda en pro de continuar con su fachada y no perder a su público target, lo digo en inglés para no decir objetivo, porque de objetivos los fans del Temach no tienen pura madre. Uno intuiría que el Temach lo dejaría pasar de forma silenciosa y esperando que todos olviden ese tropiezo. Pero hablando de personas no objetivas, lo que hizo Luis Castilleja fue iniciar su Eucaristía del martes de modo guerra sentado leyendo un manifiesto en el que expresaba que los señalamientos sobre su supuesta misoginia y mensajes violentos contra la mujer no tenían sustento. Por lo tanto, me parece sumamente ofensiva la acusación de que fomento la violencia. Para, poco después, decir y ladrar esto. Ay, es que nos juzgan por promiscuas. Imagínate al cabrón que lo juzgan por andar con una promiscua. Tú promiscua por lo menos te los cogiste. Tú promiscua por lo menos lo decidiste. Tú promiscua por lo menos lo disfrutaste. Al pobre vato que se le ocurra hacerte su esposa, lo van a humillar todo el tiempo. Nada que agregar. Güey, ¿quién usa la palabra promiscua? No hay que creerle a ningún presunto agresor. Y para que no se me llene la zona de comentarios con los lloros temacheros defendiendo a su papá, vamos a darles un gustito. El caso de Dama G no solo es un pretexto para que los temacheros sigan repudiando a las mujeres. Legítimamente es un caso serio de incongruencia, puesto que Gloria del Mar ha sido una activista muy insistente en movimientos feministas y ha sostenido un argumento que personalmente comparto. Preferir apoyar a una presunta víctima y culpar a un presunto agresor con el riesgo de culpar a un inocente a apoyar a un presunto inocente con el riesgo de ignorar a una víctima real, convirtiéndome en legítimo cómplice de un agresor. Es bastante lógico el argumento y el problema es cuando la misma Dama G fue acusada por el delito de abuso sexual, convirtiéndola a ella en ese presunto agresor del cual tanto ella como yo estamos de acuerdo en no apoyar. Su propio argumento fue tan sólido que en vez de caerse con ella, la hundió y ningún video deslindándose o justificándose la pudo levantar. Entre medias, el gerontofílico.
Otra clásica papeada de los 2010 tardíos ha sido de la que fue víctima la odiosa agencia, de la cual se activan todos los satélites de YouTube cuando dice su nombre y pues ellos pueden robar todo el contenido disponible, utilizarlo, monetizarlo y resubirlo. Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por la extraña criatura. Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por esta criaturita tan extraña de aquí. Y lo que estamos viendo es un leptocéfalo, una forma larvaria de algunos peces. Lo que estamos viendo es un leptocéfalo, que es una larvaria de algunos peces. Mientras que uno de a pie, si resube un video por una sanción de copyright, le cae el más pesado shadow banning de todo el mundo de las sombras de YouTube. Pero el caso en cuestión fue cuando esta agencia, con nombre de Chicle, se puso a desmentir los videos del señor más rancio desde Stephen King y Charles Bukowski, Ángel David Revilla, Dross. En lo que quizá haya sido el acto suicida más directo de un canal de YouTube, pues si bien esta agencia dobla y hasta triplica a Dross en suscriptores, vato, los fanáticos de Dross, a diferencia de los del Babasboon, son personas reales, en su mayoría, y dos, son la gente más descacerada del internet. Lo puedo decir yo porque yo formo parte de ese distinguido gremio. Sí, I'm Mexican, I can say what's up, dude. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, Entonces, fuera de todo pronóstico, fue una masacre, pero no del lado que todos creían, culminando en el video de Dross aclarando las acusaciones de supuesto archivo PDF de Víctor, alias Big Tits, inmortalizando las declaraciones de Dross, aceptando sí tener una parafilia, pero que era gerontofílico, y estar muy atraído por la mamá del recién bautizado Big Tits. Qué nostalgia me da acordarme de cuando Dross estaba del lado correcto de la funa. Patética aclaración. No cabe duda que el internet es un lugar de contrastes, porque hay un mundo entre la emoción con la que Jocelyn Hoffman revictimizó, insultó, denigró, humilló a una menor de edad y admitió poseer contenido infantil inapropiado y estar dispuesta en compartirlo. El contraste vino con la ausencia total de algún tipo de sentimiento o emoción cuando la misma Jocelyn, 5 años después, se grabó leyendo como si estuviera participando en la primaria una disculpa pública intentando evitar ser vinculada a proceso. Su disculpa estuvo tan insípida y carente de sinceridad que, con todo y la gravedad del crimen de la influencer, el video pasó a convertirse en un meme por sí solo. Te llamé puta por subir fotos de tu cuerpo en tus redes sociales y me burlé de tu aspecto físico. Ahora entiendo que es tu cuerpo. Ni la joven víctima, ni el internet, y mucho menos la justicia, le aceptó la disculpa. Y el resto es historia. ¿Cómo arruinar tu vida y la de toda una familia en 3 minutos o menos? Ya he dicho en videos anteriores que el caso de Hazen Wolf es particularmente complejo, pues de nuevo parece ser el único caso de la lista en el que su peor error fue un accidente. Los agravantes son las enormes consecuencias que tuvo ese accidente y que se cree que el youtuber conducía en estado inconveniente. Una de las críticas más duras que tuvo Armando Hazen Wolf fue que en su video de disculpa y aclaración pareciera que hablara simplemente de un error juvenil del cual solo quedan aprendizajes cuando su error pues se llevó vidas humanas, lo cual fue considerado, y comparto esa consideración, como insensible e incluso hasta narcisista, pues si bien es entendible que no se podía incriminar, el hecho de haberlo minimizado a un simple obstáculo del que se pueda seguir adelante y aprender causó indignación generalizada. Yo ya lo he dicho, personalmente no creo que Hazen Wolf se sienta tranquilo y quizás jamás recupere la tranquilidad. Por ese lado logro empatizar con él, pero su video aclarando la situación sinceramente no deja buenas sensaciones. Un nuevo día fuera de la Matrix. Y
de la cárcel. El caso del Espartaco 18 es sorprendentemente parecido al de Justop, pues es un caso de absoluta estupidez en la que la misma persona, desde la soberbia y el narcisismo total, descuidan su lengua a tal grado que admiten un delito que se persigue por oficio. Intentó ligar a mi exnovia, que ahorita tiene creo que 15 también. No le salió. En el caso de Joss, la influencer, sí, a regañadientes y de forma muy falsa, pero se disculpó, al fin y al cabo. A diferencia del Espartaco, quien no solo reafirmó su crimen, que yo estuve con una chica de 15, eso es correcto, no hay ningún problema ahí, sino que también, asesorado por el mejor abogado que ChatGPT puede pagar, se justificó e incluso se decepcionó de la supuesta ignorancia de todos los que lo señalaban como un criminal, pues defendía dos cosas: que su relación con una niña de 15 años había sido con el consentimiento de ella y de sus padres, como si fuera permiso firmado para una excursión en la secundaria, además de defender que una niña de 15 años ya tiene la madurez y la capacidad de consentir una relación. Actualmente Spartan sigue subiendo videos, ya fue humillado por uno de sus tantos papás, Dallas Review, y no sé si ya haya habido acciones por parte de la justicia sobre este crimen que, sobre el papel, no debería de requerir ninguna denuncia para ser investigado. Quizá la justicia llegue tarde, como en el caso de la señorita Hoffman. De lo que no cabe duda es que el espartano es víctima de su propia boca. Y todo por pensar con la de abajo. Y todo por pensar con la de abajo. La mexicana grabada en Europa. Disclaimer: el pecado de la mexicana criada en Europa es bastante menor que la gran mayoría de esta lista. Básicamente su peor error fue ser clasista y mentirosa, pero lo que nos compete es su video de aclaración, donde de forma absolutamente gratuita se pone a contar una historia digna de creepypasta, de la que sinceramente deseo de todo corazón que haya inventado, porque es horrible lo que dice y ojalá no lo haya vivido. Pero después de unas cuantas búsquedas en internet y pruebas audiovisuales de su propia voz, podemos sospechar que mentía en la mayor parte de toda su historia desgarradora, que repito, fue demasiado gratuita y se sintió como un intento de desviar la atención de su funa, utilizando temas tan sensibles como la trata, la violencia, la distribución de material no consensuado, las amenazas de muerte y firmando con broche de oro, poniendo en tela de juicio la moralidad de los grupos feministas. Neta, era mucho más pelado no hacer nada, seguir con el personaje o comenzar a obviar el hecho de que es un personaje. Pero después de literalmente difamar a una persona que con la mano en la cintura la puede demandar muy fácil y hacer ver a todo internet que no solo es ignorante sobre la realidad socioeconómica del país, sino también es ignorante en general. Vato, neta, ¿en qué cabeza cabía esa historia? Todo esto prueba que al final del día yo tenía razón y que la sociedad en México es tan hipócrita, tan retrógrada. Prefieren encubrir violadores, pedófilos, asesinos y de todo tipo de crueldad de seres humanos que existen por aprobación social. Salen de hipócritas a marchar creyendo que con #MeToo salvan el día, pero en el momento en que ven a otra mujer humillada les da gusto y lo disfrutan y la hacen menos. Bonus: Pedro resultó ser el lobo. Para las mismas fechas del conflicto de Riggs salió a la luz una segunda controversia bastante grave, antagonizada por uno de los primeros creadores de contenido de YouTube México, uno que personalmente yo seguía desde que estuve en la secundaria, una youtuber mexicana que no quiero revictimizar y que deseo que esté lo mejor
posible. Expuso en video haber sido grabada sin su consentimiento por Yayo Gutiérrez, el creador del canal No Me Revientes. Además, agregando que el propio Eduardo Gutiérrez poseía carpetas enteras con el nombre de otras mujeres y varias estaban dentro del medio de creación de contenido. Luego de eso hubieron auténticos pelmazos como Pepe Problemas que desestimaron la versión de esta youtuber y hasta se dieron el lujo de insultarla y humillarla. Pero hace poco más de un mes, el propio Yayo subió un video, no incriminándose, pero aceptando y exponiéndose ante su audiencia por todos los errores que cometió, aceptándose presa de adicciones y de trastornos sin justificar sus acciones con eso, y cómo finalmente perdió todo y ahora volvió a casa de su madre. Sinceramente, como alguien que hace 12 años veía sus primeros videos hablando de Farmville y de las canciones que más odiaba escucharle a una banda, y también siendo el propio Yayo indirectamente uno de los que me inspiró a querer hacer un canal de YouTube desde morrillo, sí me agüité con el video de esta youtuber mexicana, no por no creerle. En cierta forma yo sabía que Yayo no era una buena persona del todo y que ella no tenía por qué mentir. Y hace poco que vi el video del propio Yayo hablando de eso, lo sentí muy diferente a todos los que agregué en esta lista. Nunca se justificó, nunca buscó evadir su culpa y tampoco su responsabilidad. Y en cierta forma lo sentí liberarse, no de sus actos, sino de la presión por simular estar bien y estar en lo correcto. Al igual que en el caso de Hazen Wolf, entiendo que no se haya incriminado debido a que hay un proceso legal trabajándose. Tampoco creo que merezca disculpas y parece que él sabe que no merece disculpas. Solo se ve una persona que cometió un chingo de los peores errores que se pueden cometer y sentirse legítimamente arrepentido y derrotado. Y personalmente, estando en contra de este tipo de videos de disculpas y aclaraciones, no veo otra forma más sincera de hacerlo que como lo hizo Yayo. Ojalá el caso se resuelva y haya justicia para ella y Yayo comience a trabajar en arreglar lo que pueda arreglar. Señora influencer. Y neta, no lo digo de broma. Denle chance, está bastante buena. Además de traer un fuerte mensaje sobre la gran farsa que son las figuras en internet. Y como Fátima, una persona con ciertas complejidades emocionales y mentales, se va dando cuenta de las grandes mentiras del internet. Y vemos cómo su condición emocional y mental la va convirtiendo en la psicópata que el internet siempre quiso ver. Para esta lista buscamos 5 influencers que como Fátima se creyeron la gran mentira de las redes sociales y cómo reaccionaron al golpe de realidad. Y algunos aún no lo hacen. Richie Espinosa. Siempre es peligroso darle la palabra a Richie Espinosa, pues nunca sabes con qué tontería te va a sorprender el día de hoy. Pero vato, empezamos con un caso que personalmente me da mucha lástima, porque Richie es el villano de una historia mal contada. Sí, miente en su biografía, pero es como se vende a sus clientes y las empresas a las que quiere apantallar. De caballeros, quien no haya mentido en su currículum, que tire la primera piedra. También se trató de medir el rifle con el dueño de Yakult, resultando en la papeada más legendaria de la década del 2010. Yo te voy a dar un consejo de vida, Para ser un buen líder tienes que ser humilde. Algo claro. Cuando no le estaban dando las finanzas, quiso ser coach de seducción y pues le iba mejor en las finanzas. Pero vato, era un morro estudiando en la universidad cuando estalló todo eso.
Mucha risa con el Richie, pero el verdadero problema es la gente que Richie consumía. Personas que sobresimplifican temas complejos de finanzas y de redes sociales. Trader de NFTs. Y que literalmente venden la idea de que las cosas no son tan difíciles. Y si no sales adelante no es por las condiciones materiales y sociales, es porque no le echas ganas. Y se nota que esa es la escuela de Richie Espinosa, porque sus primeros videos se resume en eso, sobre simplificar cuestiones que la gente profesional se tarda 4, 5 o hasta 8 años en especializarse para comprender en su totalidad. Richie se creyó el compra 2 depas, renta uno y vive en el otro. Y eso intentó replicar, pero el internet fue más duro con él que con los que le vendieron la vaca. Hoy en día el contenido que hace tiene un pequeño halo de querer ofrecer más que humo, pero sinceramente la atención le llegó muy de pronto. Se ve que no sabe editar, no sabe redactar guiones y la neta no tendría por qué saberlo. Era un morro cuando se subió al tren del mame y es un tren muy rápido, vato. No te deja ni sentarte. Yo creo que apenas mi compita anda intentando agarrarle la onda y desde aquí, si me estás viendo, Richie, mándame un mensajito y te comparto lo poco que sé porque se ve que lo intentas y también, a diferencia de la mayoría de los que veremos en esta lista, se ve que no eres una mala persona, solo le creíste a la gente equivocada, como muchos. Borja Escalona. Aquí voy a hacer un disclaimer porque en este caso en específico aún no sé si es todo un bait o el vato legítimamente es de las peores personas en el planeta Tierra. Si es bait, es uno muy malo. Y hasta quizás siga entrando en el tier list de las peores personas del planeta Tierra. Pero si todo es real, estamos frente a una persona que creyó que ser un lol cow, una vaquita de risa para los compas, lo hacía una persona más importante que las demás. Y es que yo entiendo que ser lol cow es quizá el rol más difícil de todo internet. Pues si las estrategias estructuradas y los formatos más interesantes se van degradando, imagínate depender de decir o hacer tonterías para ser relevante. No se puede contar el mismo chiste 2 veces. Y justamente ese es el debate con Borja Escalona. Si es un lol cow intentando prolongar lo más posible su popularidad, cayendo en esa vaina de no hay publicidad mala, solo publicidad. Por el momento quisiera guardar silencio. O ya se creyó una mentira mayor, que es pensar que tener seguidores te hace relevante en cada lugar al que pises, teniendo exitazos como cuando no quiso pagar la empanada que se comió. Que tengo que pagarla. Entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer. O cuando se molestó porque le averiaron la máquina de afeitar con la que estaba molestando gente en la calle. ¡Hola! Te la has cargado, ¿eh? Espera que le voy a dar un bofetón a este. Y su último hit, cuando se negó a pagar una cuenta de nuevo y le rompió el plato en el suelo al restaurante. Entonces, ¿estás en José Hernández? No sé si la ven. No, la verdad que yo a usted no le conozco. Entonces, Borja, una estrella a nivel mundial, muy famoso. Vengo a cobrar. Ese plato era mío, que lo estoy pagando. Para poco después sacar un video llorando porque supuestamente lo sacaron a golpes. Que yo no estoy a favor de la violencia bajo ninguna circunstancia, pero 1, no creo que sea verdad, y 2, Borja es literalmente la persona que pega primero y corre después, literalmente. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay, bebé! Señora. Ya ven por qué fui tan condescendiente con mi compita el Richie Espinosa. Y vamos empezando. Bueno, y terminando también. Son top 5. El Arqui Juve 3D Studio. Y hablando de creerse que sus opiniones son más importantes y certeras que las del montón, creo que no estábamos hablando de eso. Pero había que introducir de alguna forma al Arqui, del que su fandom evolucionó de ser la gente que se dedica a la construcción, luego bandita que quería hacer remodelaciones simples en sus casas o comprar materiales asesorados de un profesional, y finalmente a ser los más fieles seguidores de Homelander. No, la neta no sé cómo pasó, o sea, iba muy orgánica la evolución con base al público que consume divulgación científica y en eso
¡Pum! Neonazis. Y es que la neta sí, por lo menos a mí me sacó de onda porque personalmente yo veía sus videos, en mi cabeza me decía a mí mismo, ¿cuándo chingados voy a necesitar instalar una tubería de poliuretano de 3 pulgadas? Pero el compa era lo suficientemente agradable para verlo poniendo adoquines y arremedando a los Alfredos a mano. Y todo era jajaja, todo era jijiji, hasta que... El que es pobre porque quiere. El que es pobre, a mi parecer, es pobre no por una falta de oportunidades, es pobre por falta de visión. Está bien. Mucha gente en internet ya se creyó esa mentira sistemática que normaliza y responsabiliza al individuo sobre problemas sistemáticos, sin darse cuenta de que son discursos que solo propician que se perpetúe la miseria sobre la gente, que es realmente la base donde se sostiene este mismo sistema. Entonces, en vez de pegarle al caballo y tratar de convencerlo de que fue hecho para jalar carruajes, y si mejor ponemos 2 caballos que distribuyan mejor el peso y los mantenemos bien alimentados para que trabajen mejor. No, dale más latigazos. Pero bueno, es obvio que el Arqui estudió eso, arquitectura. No tendría por qué saber sobre problemas sociales o psicología. Y mi pensamiento de que no todo mundo debería tener derecho a ser padre de familia. Porque yo desde que tengo 0 seguidores, pienso que no todo mundo debería tener el privilegio. Y no hablo solamente de procrear, sino formar una vida. O de historia. Y Arqui, no sabes cuánto he aprendido de ti. Ya sé cómo embarillar un castillo ahogado para poner un muro de bloc de concreto con salida de drenaje. Cuando lo necesite, pues pinche muro chingón ahí, el pinche muro perrote. Y gracias a mi Arqui. Pero así como yo, cuando ocupes entender un tema social, psicológico o educativo, mejor escucha a los expertos. Que yo no lo soy, yo nomás hablo por tonto, ni siquiera sé hablar para empezar. Enrique Pérez. ¿Y quién es Enrique Pérez? Ah, el Mickey Mouse. Ya. Las ideas de nuestro querido Mickey Mouse empírico son la respuesta a la mala concepción de que todas las opiniones son válidas. Las opiniones se discuten, las personas se respetan. Y basar tus ideas en lo que dicen las películas, pues sí es bastante discutible. ¿Cuál es el objetivo de hoy? ¿Y dónde está Carles Toraz? ¿Ya pusiste a Mickey Mouse? ¿Dónde está el Mr. Tatarian? Y aquí vamos a ejercer la abogacía en favor del diablo. Personalmente siento y creo que Enrique Pérez legítimamente cree lo que dice, mientras que Carles Toraz se ha construido una narrativa para que personas como Enrique, a las que la ciencia no les basta, o más bien la ciencia que ellos conocen no les basta, sientan cierta satisfacción en entender el mundo de otra forma. Bajo esta premisa, Enrique estaría dentro de los que creyeron la mentira, mientras que Carles es de los que inventaron la mentira. Dicho lo cual, el discurso de Enrique es igual de peligroso, por más víctima que sea, y creo que va a ser complicadísimo, si no que imposible, que algún día se retracte, pues toda su imagen pública gira en torno a las conspiraciones. Solo me resta esperar que realmente no se tome tan en serio tanta conspiración sacada del yoyopo y en verdad pueda dormir tranquilo, sin ataques paranoicos, mi queridísimo Mickey Mouse empírico. Espartaco 18. Probablemente el menos conocido de la lista, porque su descubrimiento, ascenso y caída fueron de las cosas más fugaces del internet. No me quiero montar la medallita de descubridor y menos por descubrir al Esparcacas 18, pero el algoritmo de Círculo Dantesco es misterioso y hace un año me llamó la atención un video que le hizo a la gata de Schrödinger, que es de mis divulgadoras favoritas, y pues me topé con lo que todos
se toparon un año más tarde. Un jovencito resentido que traía todo el vocabulario redpilero de que alfa, sigma, beta, epsilon, que ya no sabía si estaban clasificando vatos o variantes del COVID. Y cuando mi hermano en Cristo, Rob Papersheet, le hizo una reacción que el Stupran 18 le hizo a Rob sobre una opinión del Temach. Legítimamente creo que las videoreacciones deben de tener un límite. Rob opina del Temach, luego Spartan reacciona a la opinión de Rob, luego Rob reacciona a la reacción de Spartan, y luego Spartan reacciona a la reacción de Rob, y después Rob reacciona a esa reacción, y yo estoy opinando de todo esto. Falta que alguien me haga una reacción. Para muchos el gran foco que le concedió Rob a Spartan sería una bendición en disfraz, pero los focos iluminan todo, hasta lo que quisieras que se quedara en la oscuridad. Y como tengo sesgo narcisista, me voy a colgar una medallita de haberle sugerido a Rob que se aventara el video sobre la gata de Schrödinger. Quizá y solo quizá fue mi culpa que se haya desembocado todo el internet en contra del hijo tonto del Temach. Y hablando del Temach, yo sé, no eres responsable de lo que hacen tus fanáticos, pero vato. Ay, es que nos juzgan por promiscuas. Imagínate al cabrón que lo juzgan por andar con una promiscua. Tú promiscua por lo menos te los cogiste. Tú promiscua por lo menos lo decidiste. Tú promiscua por lo menos lo disfrutaste. Al pobre vato que se le ocurra hacerte su esposa, lo van a humillar todo el tiempo. Tú, vato que decidiste estar con una mujer promiscua, vas a enfrentar humillaciones diarias. Porque sí, se les juzga a las mujeres por su pasado sexual. ¡Ay, qué feo! Una pequeña de 11 años que yo consideraba mi hija, pues me dejó para convertirse en promiscua. Hay indicios fuertes para pensar que nuestro capitán del Real Madrid basó su personalidad en las temachinas, en Shinji y en Tom Shelby. Mala combinación. Por separados ya estaban mal de por sí. Y todos pensarían que los insultos de corte sexual hacia una niña de 11 años serían lo peor del Espartoayas 18. Y no. En internet siempre hay más. Se descubrieron cosas como que realmente no tiene 15 años como indica su cuerpo, ni 8 años como indica su actitud, sino la friolera edad de 24 o 25 años. Y ponle, igual y mientras Rocío o la niña no lo demanden por acoso sexual, pues los insultos de corte sexual son considerados dentro del crimen del acoso. En teoría, no estaría cometiendo ningún crimen. Hasta que... Este sujeto intentó ligar a mi alumna, que tiene 13 años, te aviso, y este es cabrón con 22. Intentó ligar a mi exnovia, que ahorita tiene creo que 15 también. No le salió. O sea, a las dos chicas que más he querido de esta localidad en el tiempo que llevo aquí, que son 3 años, te las has intentado ligar y no te salió. Y yo ya estuve prácticamente con las dos, porque las dos me suplicaron. Que yo estuve con una chica de 15, eso es correcto, no hay ningún problema ahí. Y dejó de ser gracioso. Al punto que personas se pusieron activamente a acosarlo y hasta catfisharlo. Comportamientos completamente inadecuados que, aunque lograron que esta personita peligrosa saliera del internet, siguen estando mal. Yo creo que Espartaco 18, no sé cómo se llama, si no, le llamaría por su nombre, también fue víctima de una ideología totalmente peligrosa. Espartaco se creyó la mentira redpilera y yo creo que es el caso más parecido a la señora influencer, donde una persona que claramente no está jugando con toda la baraja comienza a consumir autoayuda, se siente bien con eso. Quiere impartirlo él mismo sin darse cuenta que sus coaches ni siquiera se creen totalmente lo que dicen, porque son tonterías, es el legítimo era bait. Y piensan que pueden usar exageraciones para ser más llamativos sin pensar que hay personas que les van a creer cada palabra que dicen. La neta, si no fuera por lo de la exnovia de 15 años, legítimamente le tendría mucha compasión a Espartaco, porque el internet te vende ideas, y cuando eres joven y te sientes solo, ves como tus amigos o tu familia a las personas que ves en internet, y es difícil entender la gran mentira
Todos los que estamos frente a una cámara buscamos atención, buscamos ser lo más llamativos posibles y por lo regular es para ganar dinero. Y es legal, vato. Es una chinga escribir un guión de 15 páginas, grabar leyendo porque tienes que sacar 1 o 2 videos a la semana para que la plataforma no te castigue. Y es una friega las 6 a 10 horas de edición de audio y video. Es algo divertido, sí, y es algo de lo que más disfruto hacer, pero es muy cansado, como cualquier chamba, y lo tengo que hacer enfermo, desvelado o llegando del funeral de alguien. Esa es la gran mentira, que las redes sociales son altruismo o un pasatiempo. Y no, vato, nadie te está regalando información y entretenimiento. La gente en internet no son salvadores, es gente como tú, está buscando la forma de salir adelante y lastimosamente a veces a costa de mentirte. Y ahí está la gran mentira, que en su mayoría es noble. Nadie tiene la cara para decirle a su público la neta y no tendrían por qué. Solo se les pide ser agradecidos con el público, no por consumir tu contenido, por creer en ti. Y por creer en mí, que ya con mis 2200 seguidores ya hay raza que me escucha y no podría estar más agradecido. Por eso no les voy a mentir, si no aspirara a vivir de esto no gastaría tanta energía en hacerlo, y gracias a ustedes puedo ver cómo cada vez estoy más cerca y espero nunca tener que decirles una gran mentira. En la antigüedad las personas con poder mediático no se preocupaban por las repercusiones de sus actos, por más viles que estos pudieran llegar a ser. Pero ahora que existen millones de potenciales paparazzis que solo necesitan una red de internet para subir un video que arruine cualquier carrera, los influencers se han tenido que aprender a manejar con pinzas. First time a drag queen has ever been put on the cover of... drag queen? A drag queen. Padre nuestro que estás en el cielo. I am the queen of drag. Señor, me has mirado a los ojos. O mínimo a no ser una porquería de personas. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Por lo menos no al punto de ir a prisión. Sin embargo, existen personajes que no pudieron evitarlo, o incluso hasta parecía que estaban activamente buscando la cárcel por los medios que fueran necesarios. Y es por eso que aquí te traemos una lista de influencers que ya saben lo que es vestir la camisa de 11 varas. Fofo Márquez. El caso más reciente de una persona que cambió las botellas de Moet Chardonnay y la suite penthouse por una estancia en prisión de mes y medio preventivo con vista a 13 o hasta 46 años de condena por el delito de femicidio en grado de tentativa para este chico niño, que todos estaremos de acuerdo en que es de las peores escorias que nos ha dado el internet en mucho tiempo. Sin embargo, me voy a sincerar con ustedes. Personalmente y desde mi perspectiva de maestro de primaria, me da muchísima lástima. ¿Qué les digo? Es parte de la labor docente ver a un niño de 10 años queriendo llamar la atención por lo legal y lo criminal y sentir necesidad de encaminarlo. Lo que no me dijeron en la carrera es que los niños de 10 años rebeldes podían tener 26 años y golpear señoras inocentes tras la mínima, nula, inexistente provocación. ¿O va a guardar silencio? Por el momento quisiera guardar silencio. Además de que Fofo ya debía la cárcel desde hace rato, con caprichos que van desde detener el tráfico en Guadalajara y extorsionar mujeres con difundir sus números telefónicos si se negaban a tener relaciones con él, hasta poseer especies exóticas ilegales en México y afirmar en un video que había golpeado a un policía en Estados Unidos.
Pues bueno, resulta que llega un policía hablándome en inglés, yo hablo muy poco inglés, y entonces me empezó como a forcejear con él, me empezó a forcejear y pues agarré, lo golpeé, le hice una llave y pues bueno, me eché a correr, pero pues bueno, la verdad estoy un poco preocupado. Porque aquí en Estados Unidos no es como en México, que la haces y no te pasa nada. La verdad es que las rayas y el naranja le sientan muchísimo mejor que el Gucci Saint Laurent. Hot Spanish. Y no podemos hablar de Fofo sin mencionar por lo menos a uno de los dos supuestos riquillos que con Fofo en el tambo se les acabó el payasito que descongelaban cuando se les acababa la poca, casi nula creatividad que tienen. En este caso, Hot Spanish. Y fruto de esa nula creatividad, el autonombrado MrBeast latino se dio cuenta que regalar dinero no era suficiente. Había que humillar a las personas para que se ganen ese dinero. Y entre gente que legítimamente se quería ganar su quinientón, pero en su mayoría actuaciones peores que la del Temach en Caso Cerrado o la de Diego Dreyfus en donde quiera que haya salido antes de empezar a estafar gente. Lo cierto es que el circo de Hot Spanish se vio interrumpido por el aguafiestas número 1 del país, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y después de intoxicar a un participante de sus retos extremos, al punto de internar al pobre hombre a cambio de la millonaria suma de 2,000 pesotes. Y así quería ser MrBeast, vato. El pseudo influencer fue llevado ante el Ministerio Público y terminó evitando una demanda marca Diablo, entregándole bajo la mesa y por fuera de lo legal una indemnización de 20,000 pesos al caballero al que le acababa de descomponer su sistema digestivo por bastantes años. Just stop. Y si pensaban que íbamos a hablar de puros vatos, se equivocan. Aquí no discriminamos, ni que nos apellidáramos Hoffman o tuviéramos un canal llamado Just Joss, canal destinado a la crítica social. Y pensarán ustedes, crítica documentada desde la antropología, la psicología y la filosofía al mero estilo del esquizo César Hernández, o quizá desde el cinismo pero bien informado, como Sergio A.D. o Rob Papersheet. Cerca. Pero estábamos en 2018 y lo que pegaba era acumular la mayor cantidad de ofensas, justificadas o no. El chiste era llamar la atención del público al puro estilo de Guerra de Chistes, Las Lavanderas y El Perro Guarumo. Y bajo un título para nada prejuicioso como Patética Generación, Jocelyn Hoffman comenzó no solo a revictimizar a una menor de edad víctima de violación. Por más ruin que suene, ojalá solo hubiera sido eso. La señorita Hoffman la humilló, la culpó, le dijo todos los insultos que poseía en su sofisticado portafolio. ¿Todo eso? Y por último afirmó en video que poseía infantil e incluso que tenía ganas de compartirla, pero por regulaciones de YouTube no podía. El peor agravante es que la justicia llegó gateando, tardando más de 3 años en hacer algo al respecto, teniendo toda la evidencia necesaria cortesía de la misma Jocelyn Hoffman. Fue particularmente injusto que hubiera tardado tanto la justicia, porque incluso la Joss del 2021 se había descafeinado bastante, a punta de videos desmonetizados, pero no demerita que legítimamente haya mejorado bastante su actitud y hasta muchos caímos en el sesgo de pensar que no era para tanto. Pero volvíamos a ver con ojos del presente ese infame video, Patética Generación. Cameron Dallas. El youtuber fue detenido el 29 de diciembre del 2018 acusado de agredir violentamente a un hombre en Aspen. Al parecer, ambos se enzarzaron en una pelea y la supuesta estrella de YouTube acabó partiéndole la nariz de un puñetazo a aquel hombre. Dallas quedó en libertad tras pagar una fianza de $5,000. Tal y como informa E!News, Cameron Dallas ha pasado por varias dependencias policiales antes de terminar el 2018. El youtuber del que la neta no tengo mucho que decir
ha sido acusado de agresión criminal, tal y como ha confirmado el Departamento de Policía de Aspen. Rix. Personalmente tengo dos problemas con la difunta plataforma de videos cortos ancestra espiritual de TikTok, Vine. Primero, nunca se viralizó mi remix de la Yun. Y segundo, nos regaló a Juan Pazurita y a Rix. Yo sé que ya este video parece pesca con explosivos de tanto bagre atacado, pero vato, las donaciones de Juanpa y lo que nos compete en este puesto, el temita de Rix. Vaya temita. Si sus bromitas nunca fueron el pináculo de la comedia y luego fue al podcast de Luisito Comunica a darnos un indicio de que si no tenía aprecio por las leyes de Newton, entonces ¿por cuáles? Y coronando su festival de la infamia se convirtió en un criminal al violentar a una muy querida youtuber que sinceramente no quiero revictimizar. Qué bueno que haya aparentemente salido adelante y ojalá sea así, porque lo que hizo Ricardo González, mejor conocido como Ricardo N, fue una atrocidad. Que me cuesta trabajo no desearle algo peor que sobrellevar su vida cargando con las consecuencias de sus actos. Actualmente, al igual que los 3 puestos anteriores, Rix ya no está en prisión, pero no creo que nadie con 3 dedos de frente vuelva a consumir ningún contenido de Ricardo N. Germán Loera. Si hay algo que hemos aprendido de YouTube los últimos años es que no hay contenido más falso y tóxico que el motivacional. Ya no creen en ellos mismos, ya creen que lo que lograron fue lo que lograron. Creo que si quieren salir de estos olores y andar moviéndose cómodamente en su carro con chofer, en los próximos meses necesitan tener un negocio. Gente que piensa que traducir los discursos de Tony Robbins es un proceso creativo y que venden más una aspiración muy guajira que algo funcional en la realidad. Y aunque tramposos y tendenciosos, esos discursos no son delitos. Aún falta ver cómo se regulan los grupos coercitivos. Pero si ese no fue el delito que cometió Germán Loera, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, el influencer, que en ese entonces tenía 23 años, siempre fue famoso por sus ideas innovadoras usando tecnología. Entonces, utilizando nada más que un smartphone, extorsionó a la familia de una mujer de 33 años por 50 millones de pesos colombianos. Pero claro, en bitcoins. Con ayuda de la policía cibernética localizaron a su banda criminal y Loera fue condenado a 50 años de prisión. No se puede dudar que es un adelantado a su época y que varios de sus colegas motivadores lo estarán siguiendo los próximos años. Andrew Tate. El caso del temach gringo y con dinero, fíjense. Estén atentos a los comentarios para que vean cómo es que los fans del temach se van a ofender más por lo del dinero que por compararlo con un pro. Neta. Y bueno, ya les di un spoiler. El exboxeador se hizo muy famoso por su contenido de empoderamiento masculino, su lenguaje enérgico y malsonante, sin cabida a opiniones distintas a la de él, además de formar prácticamente una secta y estar rapado. No es censura, compás, es prevención. Si bien los crímenes de Tate no son para nada graciosos, la forma en la que fue capturado, la verdad es que sí fue bastante graciosa. Pues tras un pleito en redes sociales con la activista de en ese entonces 19 años, Greta Thunberg, el influencer de 35 años que ya tenía una orden de aprehensión girada en su contra, le presumió en video a la joven activista que no le importaba no reciclar sus cajas de pizza. Y curiosamente, esas cajas de pizza fueron la pieza clave para que la policía de Rumanía diera con su paradero y lo llevaran preso. La joven activista, en un ataque de completa incongruencia sobre su mensaje, dio cátedra de cómo derrochar, despilfarrar, derramar comentarios basados tuiteando. Eso te pasa por no reciclar tus cajas de pizza.
¿Quién se atreve ahora a decir que Greta Thunberg no nos ayuda a limpiar nuestro planeta de este tipo de basuras y escorias? Si un día ven al Temach pelearse con Ale Ramos o con Blanca Estrella, preparen a la Guardia Nacional. Heisenwolf. El caso de Heisenwolf, la verdad es que es bien complicado, porque si bien es el único de la lista que legalmente se puede llamar como accidente, no es como que Fofo Márquez pueda decir, ay, agarré a patadas a una señora mientras estaba en el suelo gritando, por accidente. Las consecuencias de lo que hizo Heisenwolf fueron muy graves, y existe el agravante de que supuestamente, legalmente no se puede afirmar, Armando N. conducía en estado de ebriedad. Y es que el youtuber fue responsable de un accidente automovilístico que se llevó trágicamente la vida de 6 personas. Extraoficialmente se conoce que Heisenwolf llegó a un acuerdo reparatorio del daño causado y actualmente sigue activo en redes sociales. Y les digo, es súper complicado el caso de Heisenwolf. Mucha gente opina que lo correcto hubiera sido que aceptara su culpabilidad e ir preso. Pero siendo realistas, es una moralidad muy utópica. Personalmente no creo sinceramente que esté en paz consigo mismo y me niego como humano a pensar que él sienta que se salió con la suya. Entonces solo nos queda reflexionar cómo las malas decisiones te pueden llevar a consecuencias muchísimo más graves de lo que pudiéramos pensar. Así, de repente. En 3 minutos o menos. Petacetas. La Policía Nacional Española detuvo en Madrid a 2 influencers por haber agredido sexualmente al menos a 4 chicas menores de edad, a las que presuntamente suministraban estupefacientes para anular su voluntad. Aunque la policía no había revelado la identidad de los 2 detenidos, los investigadores aseguraban que estos influencers tenían miles de seguidores en las redes sociales y que utilizaban su popularidad para atraer a las menores hasta la vivienda de uno de ellos, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. Ahí, primero, hacían jugar a las jóvenes juegos que implicaban el consumo de drogas, y cuando ya no eran conscientes de lo que ocurría, las agredían sexualmente. Según informa la policía, los 2 influencers grababan las agresiones con sus mismos móviles y con varias cámaras que estaban instaladas por la casa, tal y como han podido comprobar durante la entrada y registro de la vivienda. Los investigadores no han podido asegurar, pero se teme que estas porquerías de persona compartían los videos de los abusos con terceros. Maura llega. Hay algo muy curioso en las personas con mente de viejitos, que piensan que la inclusión es defender a todos y glorificar a cualquier persona que forme parte de un grupo subalterno. Y no. Parte de incluir a todos es dejar de ser condescendientes con ellos. La condescendencia es discriminación con todas sus letras. Entonces, fuera de la idea estúpida de pensar que la raza progre defendería a una criminal solo por el hecho de ser trans, es condescendencia y es discriminación. Se los voy a dejar de tarea, pero el caso es que Maura Llega, famosa influencer de Cartagena, decidió ser el verdugo de varias de sus compañeras de causa, incluyéndolas y cobrándoles el 60% de sus ingresos, conociendo la falta de oportunidades laborales que sufren las personas trans. Y no solo eso, se le encontró que también indujo a su red de trata a menores de edad. El caso de Maura Llega no es un ejemplo que la raza sin criterio debe usar para justificar la discriminación. Es un caso para reflexionar sobre cómo la sociedad y la falta de oportunidades empuja a personas inocentes hacia estos verdugos que conocen y se aprovechan de la necesidad que el sistema provoca y que tú y yo como sociedad permitimos que se perpetúe. Y bueno, me encantaría que este tema no fuera tan extenso como lo es, pero si ustedes conocen otros casos, compártanoslos en los comentarios. Ojalá no sea necesario, pero si hay los suficientes casos, abriremos una futura parte 2.